Hola compañeros, soy María Rodríguez y el día de hoy les voy a presentar el vídeo de sarampión, rubéola y exantema súbito. El sarampión es una enfermedad que se da por un virus de ARN que es de la familia Paramyxoviridae. La palabra mixa significa afinidad a mucosas. La mayor incidencia es en invierno, primavera y temporada de lluvia, y la transmisión va a ser por gotas del tracto respiratorio. El riesgo de contagio es mayor en no vacunados o adolescentes que les falló la vacuna. La enfermedad suele ser leve o moderadamente grave en aquellos niños desnutridos con VIH o niños muy pequeños. La proteína F, el virus tiene una proteína F que es la de fusión, una proteína H que es la hemaglutinina, tiene un serotipo, 23 genotipos y la vacuna va a ser eficaz en todos ellos. La palabra de sarampión viene de la palabra sirimpio, que significa erupción de la piel en latín. Existen referencias al sarampión desde el siglo VII. En el siglo X, Raises, que era un médico persa, describió el sarampión como una enfermedad más temible que la viruela porque era muy contagiosa. En la 24 Conferencia Sanitaria Panamericana, que tuvo lugar en septiembre de 1994, se adoptó la meta de eliminación del sarampión. La incidencia de esta infección ha disminuido más del 99% en las Américas, pero en el mundo no está erradicada y por ese motivo en México todavía se encuentran casos. Suele llegar a este país por importación de Europa o Estados Unidos, donde hay movimientos de antivacunas muy fuertes. En este mapa, que es un reporte de casos de sarampión de la OMS, que tuvo lugar desde diciembre de 2014 hasta mayo de 2015, o sea, un periodo de 6 meses, en el que se ve que México pues, no está tan mal, está bastante bien cubierto. Los países que tienen más casos de sarampión son algunos países de África, la India, China y algunas islas de Indonesia. Los factores de riesgo para el sarampión son los niños menores de 2 años, que el niño esté desnutrido, que tenga inmunodeficiencias, un nivel socioeconómico bajo, deficiencia de vitamina A y que no se le administren las vacunas. Y ahora les voy a explicar la patogenia para que la entiendan muy bien cómo se va dando. Primero va a infectarse la persona del virus de sarampión, que va a haber un periodo de incubación de 7 a 14 días. El virus va a ir infectando el epitelio de respiratorio, el tejido linfoide, y ahí se va a ir diseminando a la sangre, a las vías respiratorias, a la piel. Después vamos a tener una fase preeruptiva que va a durar 5 días y ahí se va a manifestar malestar general, catarro oculonasal, tos, fiebre, y a los 3 días de este cuadro van a empezar a salir un enantema, que son unas manchas que se llaman manchas de Koplik, en la boca del paciente. Después va a estar la etapa eruptiva, que dura también 5 días y se caracteriza por un exantema, que va a convivir con la fiebre durante unos días. Y es interesante el que tengamos en cuenta el contagio, ya que desde el día antes de tener fiebre hasta 5 días después de desaparecer el exantema, la enfermedad es contagiosa. Y esto hay que explicarlo muy bien a los padres para que no lleven al niño a la escuela ni lo junten con otros niños. El sarampión se puede manifestar como un sarampión modificado, que aparece en aquellas personas que han sido vacunadas previamente y se manifiesta con un prodromo que es más leve, un exantema menos notable y en ocasiones no aparecen ni tan solo las manchas de Koplik. Realmente es difícil hacer el diagnóstico porque los síntomas están como muy apagados. Otra manifestación del sarampión es como sarampión atípico. Suele darse en personas que no están vacunadas y la persona va a tener la fiebre alta, cefaleas, mialgias, exantema, neumonías y hasta puede tener hemorragias. Y ahora voy a explicar las manifestaciones del sarampión una para que les queden bien claras. La fiebre en el sarampión va a ser alta, va a aumentar progresivamente hasta el 5.º día acompañado de malestar general. Luego, cuando aparece el exantema, al 2.º día del exantema va a ir disminuyendo la fiebre y la persona se va a ir sintiendo mejor. Luego el catarro oculonasal.
se acompaña de lagrimeo, fotofobia, conjuntivitis, edema palpebral y en casos graves puede aparecer las líneas de Stimson, que son pequeñas zonas hemorrágicas en el párpado inferior. Bien, las manchas de Koplik suelen aparecer 2 días antes de la erupción del exantema. Son puntos blancos de 1 a 2 milímetros de diámetro rodeados de una zona enrojecida, que aparecen en la parte interna de las mejillas en la altura del segundo molar superior. No aparecen en el 100% de los casos, suele aparecer en el 50-80% de los casos 2 días antes de la aparición del exantema y desaparecen a los 2 días del exantema. Pueden aparecer también unos puntitos rojos en la faringe. Y hay que tener en cuenta que las manchas de Koplik son patognomónicas del sarampión. También pueden aparecer las manchas de Hermann, que son unos puntos blanquitos o grisáceos que aparecen en las amígdalas. Aquí vemos fotos de manchas de Koplik. La tos será no productiva y va a persistir de 1 a 2 semanas si no hay complicaciones, y es el último síntoma en desaparecer. El exantema va a aparecer aproximadamente a los 12 días de haberse expuesto al virus. Es un exantema morbiliforme, que son máculo-papulo-eritematoso con zonas de piel sana. A la presión desaparecen las manchas y las manchas y las pápulas confluyen. Eso significa que se unen y desaparecen luego en el mismo orden en que han aparecido. Van a aparecer primero con orden cefalocaudal, o sea, primero van a aparecer en la cara, en el cuello, en el tronco y luego las extremidades. Y luego van a desaparecer, primero desaparecerán en la cara, luego desaparecerán en el tronco y por último desaparecerán en las extremidades, que fue el último lugar donde aparecieron. Pueden dejar manchas color café y descamación que a los días desaparecen. Aquí tenemos ejemplos de cómo se ve el exantema del sarampión, que es el exantema máculo-papular. Las manchas. El diagnóstico del sarampión es clínico por pues cómo se da la fiebre, por cómo se da el exantema, por las manchas de Koplik, pero también se puede hacer una confirmación del estudio serológico. Con los anticuerpos IgM se van a elevar y una vez que que ya no esté la enfermedad, se van a elevar las inmunoglobulinas G. El sarampión es una enfermedad de notificación de Coordinación Delegacional de Salud Pública y la Jurisdicción Sanitaria, que estos van a hacer un estudio epidemiológico de casos de esa persona infectada. En este gráfico vemos la respuesta inmunitaria del sarampión. Estos son los días y esto en rojo es los días que está el exantema. Y aquí vemos que el virus es detectable en sangre hasta la mitad de los días que está el exantema y en la esofaringe más o menos igual. Y que las IgMs van a empezar a ser más detectables a mitad del exantema y las IgG una vez pues, que ya ha desaparecido el exantema y han pasado unas semanas. Y esto nos va a dar inmunidad de por vida, las inmunoglobulinas G. El objetivo de este cuadro es que tengan claro que si viene un paciente que ya lleva, no sé, 5 días, 6 días con exantema, pues a lo mejor no vale tanto la pena buscar el virus en nasofaringe o en sangre porque a lo mejor no lo vamos a encontrar, a lo mejor es más interesante que hagamos una detección de inmunoglobulinas M serológicas. Y bien, ¿cómo se trata el sarampión? Pues en los casos que son sin complicaciones, el tratamiento es sintomático y se recomienda una dieta equilibrada. No existe un retroviral específico y se recomienda vitamina A porque se ha visto que disminuye el riesgo de mortalidad. Cuando el niño tiene menos de 6 meses, se recomienda una dosis de 50.000 unidades al día por 2 días. Cuando el niño tiene entre 6 y 11 meses, 100.000 unidades al día también por 2 días. Y cuando el niño tiene más de un año, la dosis es de 200.000 unidades al día por 2 días.
hay que tener en cuenta que si el niño ingresa en un hospital hay que estar en aislamiento para que no vaya contagiando a la gente. Las complicaciones del sarampión son otitis media, bronconeumonía, encefalitis, miocarditis, pericarditis y panencefalitis esclerosante aguda, que eso es una enfermedad neurodegenerativa que causa crisis epilépticas, cambios de la personalidad, coma y hasta puede causar la muerte en el niño. El pronóstico del sarampión suele ser bueno, se suelen recuperar sin secuelas y el sarampión ofrece una protección inmunitaria frente a reinfecciones para toda la vida. Los casos graves de sarampión son aquellos niños que son desnutridos, que son muy pequeños o con una infección de VIH o SIDA. Y hay que tener en cuenta en qué casos hay que referir el niño a un segundo nivel. Vamos a referir a aquellos niños que sean menores de 1 año, que tengan alguna de las complicaciones que hemos dicho ahora, que sean desnutridos grado 3 y que tengan algún tipo de inmunodeficiencia. En el caso del sarampión es muy importante la prevención, que la tendremos con la vacuna triple viral. La vacuna triple viral nos protege del sarampión, rubeola, parotiditis. La vacuna del sarampión tiene virus vivos hiperatenuados. Su presentación es liofilizada y se reconstituye con agua estéril justo antes de inyectarla. Y en el niño se les va a administrar 0,5 mililitros por vía subcutánea. La primera dosis de la vacuna es a los 12 meses y el refuerzo es a los 6 años. Pero hay que tener en cuenta que si hay un brote se puede administrar la vacuna en niños que tienen entre 6 meses y 11 meses. O sea, administraríamos la vacuna, luego esperaríamos 2 meses a esa vacuna para que a los 12 meses se le administrara otra dosis y luego a los 6 años otra dosis. Es normal que a los 7-10 días después de la vacuna los niños tengan un poco de febrícula o aparezca un pequeño exantema, que hay que decir a los padres que no se preocupen, que ese exantema desaparecerá en los 3 días y la fiebre también, la febrícula también. Esta vacuna puede dar púrpura trombocitopénica idiopática y raramente va a dar encefalitis y anafilaxis. Hay que tener en cuenta que no se van a vacunar a los niños que tengan fiebre, porque es una vacuna atenuada, y los niños que tengan alergia a la vacuna, alergia a la neomicina, porque contiene neomicina, en mujeres embarazadas o que estén con deseo de embarazarse. Y sí se puede vacunar a todos aquellos niños que tengan una infección de vías respiratorias, que tengan diarrea, que tengan un poco de febrícula, que estén en lactancia materna, y niños que tengan a sus mamás embarazadas no les pasa nada. Los niños desnutridos deben vacunarse, tienen la obligación de vacunarse, y los niños con alergia al huevo también se pueden vacunar, no hay problema. Bien, ahora les voy a explicar la enfermedad de rubeola. El rubeola viene de la palabra en latín que significa rojizo. También es conocida como la tercera enfermedad porque se creía que era una variante del sarampión o la escarlatina. Y les voy a explicar un poco de historia. En 1814 se describió como una enfermedad diferente en revistas alemanas y por eso es que se le llamó también el sarampión alemán. Luego en 1914 Hess postuló que la causa de la rubeola era viral. En 1938 Hiro y Tosaka confirmaron que era el origen viral y en 1941 un oftalmólogo australiano que se llamaba Norman Gregg comunicó la asociación entre cataratas congénitas y rubeola materna. Posteriormente se relacionó el síndrome de rubeola congénita con sordera, cardiopatía y catarata. Rubeola es un virus de ARN de la familia Togaviridae. El virus de la rubeola tiene 2 glucoproteínas, la E1 y la E2, y en la nucleocápside tiene la proteína C. En el caso de la rubeola es un solo serotipo y 7 genotipos. La transmisión es por contacto directo, por gotas y por transmisión de madre e hijo, que es el caso de la rubeola congénita. La rubeola es un virus y una enfermedad de distribución mundial.
El patrón estacional es más en finales de invierno y principios de primavera. Y suelen haber epidemias cada 5 y 9 años. La rubéola afecta principalmente a los niños, a los adolescentes y a los adultos jóvenes. En el 50% de los casos es asintomática y solo se detectan por confirmación de laboratorio, ya que el cuadro es muy leve. Ahora igualmente les voy a explicar la patogenia para que les quede como que bien claro. Primero va a llegar el virus a la persona que se va a infectar por las vías respiratorias y el periodo de incubación va a ser entre 14 y 23 días. Es un poquito más largo que en el sarampión. Va a llegar por la vía respiratoria y se va a multiplicar por los ganglios y por el sistema respiratorio. Luego vamos a tener una fase eruptiva que va a durar 3 días y vamos a tener un exantema. Y lo interesante de la rubeola es la linfadenopatía que aparece días antes de que aparezca el exantema, a mitad del periodo de incubación. También vamos a tener fiebre que va a aparecer unos días antes de que aparezca el exantema y la fiebre va a coexistir con el exantema. Y hay que tener en cuenta el contagio, que va desde 7 días previos al exantema hasta 7 días después de la desaparición del exantema. Y igualmente hay que tenerlo en cuenta para que el niño no vaya a la escuela ni esté en contacto con más niños. También es interesante saber que los lactantes con rubéola congénita pueden excretar el virus hasta 1 año o más. Bien, igualmente les voy a explicar las manifestaciones de la rubéola una por una para que queden claras. La fiebre, en el caso de la rubéola, es baja y vamos a tener unos ganglios linfáticos inflamados que van a ser dolorosos al tacto y sobre todo van a ser cervicales y mastoideos. Luego, en adultos y en adolescentes, antes de que aparezca el exantema, puede haber un periodo en que haya cefalea, malestar general, un poco de pérdida del apetito, conjuntivitis leve, rinitis, poliartralgias, y sobre todo las poliartralgias se van a dar en las mujeres y que les va a durar hasta un mes. El dolor de las poliartralgias es sobre todo en tobillos, rodillas, muñecas y manos, y el dolor va a ser simétrico. Y el exantema va a ser maculopapular rosado. También, igualmente como en el sarampión, es cefalocaudal. O sea, aparece primero en la cabeza, en el cuello, luego se extiende por el tórax y las extremidades. La diferencia es que en el sarampión duraba 5 días aproximadamente y en la rubéola va a durar más o menos 3 días. Y en la rubéola puede haber prurito y la piel afectada se va descamando en láminas muy finitas. También vamos a tener un enantema de Frohnheiner, que son unas máculas eritematosas y petequias en el paladar blando. Son estas manchitas de aquí. Bien, la rubéola congénita se da cuando la madre no tiene una inmunización previa, ya sea que no ha pasado la enfermedad o que no se vacunó. Y la mamá se contagia de la rubéola pocos días antes del inicio del embarazo o durante el primer trimestre. Los defectos congénitos varían según la semana de gestación en la que se infectó. Y aquí en este cuadro vemos que si la madre se infecta después de la semana 16, el riesgo de síndrome rubéola congénita casi ni basta, no hay. Pero que si se infecta antes de las 11 semanas, tiene muchos números de que el niño tenga el síndrome de rubéola congénita, el 90% de riesgo. Y si pasa durante la semana 11 a la 16, pues tiene riesgos. La rubéola congénita va a dar síntomas transitorios y síntomas permanentes. Los síntomas transitorios van a ser trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, hematoesplenomegalia, hepatitis, meningoencefalitis, radiotransferencia ósea, adenopatías y bajo peso al nacer. Los signos permanentes van a ser la opacidad corneal, la persistencia del conducto arterioso, hipoacusia y manifestaciones tardías pueden ser neumonitis, que va a ser desde los 3 meses hasta los 12 meses, diarrea crónica, diabetes, autismo, tiroiditis y encefalopatía progresiva.
Los niños con síndrome de rubéola congénita pueden arrojar el virus de rubéola por todas las secreciones del cuerpo hasta 27 meses después del nacimiento, aunque la mayoría de los niños deja de expulsar el virus después del primer año de edad. Esto es importante tener en cuenta esta información. Y bien, ¿y cómo se diagnostica la rubéola? Pues el diagnóstico puede ser clínico, pero no se recomienda, ya que es poco fiable, ya que la rubéola es muy parecida a otras enfermedades exantemáticas y muchas veces el cuadro es subclínico. Se recomienda que se tome una serología de inmunoglobulina M en sangre o que se aísle el virus por reacción de cadena de la polimerasa por transcriptasa inversa, ya sea en orina o en exudado faríngeo, y que se haga el diagnóstico diferencial con otras enfermedades exantemáticas teniendo en cuenta la clínica, ¿no? Hay que tener en cuenta que el 80% de los casos de rubéola son diagnosticados como sarampión o escarlatina. Igualmente que el sarampión es de notificación inmediata a la jurisdicción sanitaria. En este gráfico vemos la respuesta inmunitaria en el caso de virus de rubéola. Cuando la persona tiene el exantema, se puede detectar el virus en nasofaringe y en sangre y las inmunoglobulinas M se empezarán a elevar. Pero a diferencia del sarampión, que os acuerdan que no era detectable solo hasta la mitad del exantema, en la rubéola sí se detecta bien durante todo el exantema. Y los anticuerpos, igualmente las inmunoglobulinas G van a estar para toda la vida. El tratamiento de la rubéola es sintomático, se recomienda una dieta equilibrada y que se aísle al niño. Las complicaciones de la rubéola son la púrpura trombocitopénica, la encefalitis, neuritis, orquitis y artritis. ¿La rubéola cómo se previene? Pues bien, es importante prevenir la rubéola congénita y por eso se recomienda que las personas se vacunen de la vacuna triple vírica que hemos explicado anteriormente, que protege de sarampión, rubéola y parotiditis. Bien, y en este mapa, que es del 2012, vemos los países que utilizan la vacuna contra rubéola en su calendario de vacunación nacional. Bien, y en México pues sí. De hecho, todos los países la tienen, menos África, India y algunos países de Indonesia. Y bien, el exantema súbito. Exantema súbito también es otra enfermedad exantemática que se le conoce también como el nombre de roseola o sexta enfermedad o fiebre de 3 días. Se le conoce como sexta enfermedad porque la primera es la sarampión, la segunda es la escarlatina, la tercera es la rubéola, la 4 es la varicela, la quinta es la megaloeritema y la sexta es la roseola. Y la etiología es el virus herpes humano, el tipo 6 y el tipo 7. El más frecuente es el 6B y el 7 es menos frecuente. Y es de la familia Herpes viridae. Es un virus de ADN y el virus va a infectar las células T. Puede ser que, ya que infecta las células T, desarrolle inmediatamente la enfermedad o que después de la infección se vuelva latente y se reactive en periodos de inmunidad alterada. La transmisión de este virus es por saliva y secreciones respiratorias. El contagio en la etapa febril y una semana previa sobre todo. Pero también se pueden contagiar personas que están asintomáticas pero eliminan el virus. Aproximadamente el 50-60% de los niños están infectados por este virus a los 12 meses de edad y casi todos a los 3 años ya están infectados de este virus. Y bien, igualmente les voy a explicar la patogenia del exantema súbito para que lo entiendan bien. El virus infecta a la persona, el periodo de incubación va a ser entre 5 y 15 días. Seguidamente van a tener fiebre por 3 días y seguidamente la fiebre desaparece, aparece un exantema que va a durar también 3 días. El contagio sobre todo es mientras hay fiebre y la semana previa de tener fiebre. Las manifestaciones del exantema súbito. Pues la fiebre va a ser elevada, de 39,5 a 40,5. Recuerden que en el sarampión la fiebre también era elevada,
En la rubeola la fiebre era baja y ahora en el exantema súbito la fiebre vuelve a ser elevada. El exantema igualmente es maculopapular, va a iniciar, pero la diferencia es que en este va a iniciar en el tronco, luego va a estar en las extremidades y luego se va a seguir en el cuello y la cara. Y el exantema va a durar 3 días. La diferencia con los demás es que los demás eran cefalocaudal. Sarampión y rubeola empieza en la cara y se sigue en el tronco y extremidades. En el exantema súbito no, empieza en el tronco. Y bien, el exantema súbito también tiene un enantema característico que se llaman manchas Nagayama, que son unas manchas que aparecen en la mucosa del paladar blando y en la úvula. Y bien, el diagnóstico del exantema súbito es clínico, ya que hay que tener claro que vamos a tener fiebre 3 días, se va a ir la fiebre y va a empezar el exantema. Las complicaciones que da el exantema súbito son crisis convulsivas en el pico febril. Y el tratamiento, pues igualmente es sintomático y se va a autolimitar sin requerir ningún antiviral. Pues la prevención del exantema súbito, pues realmente no hay ninguna vacuna que prevenga de esta enfermedad. No hay una forma específica de prevenirla, ya que el virus está en nuestro país y está extendido en la población, y lo único que se puede hacer es una buena higiene de manos. Una vez finalizado el cuadro de exantema, los niños ya pueden ir a la escuela. Mira, aquí me tomé la tarea de hacerles un cuadro con las diferencias de las 3 enfermedades, del sarampión, de la rubeola o sarampión alemán, o la roseola, exantema súbito o sexta enfermedad. Y es lo que hemos ido explicando a lo largo de la clase. Aquí hay unas fotos. Y esto es la bibliografía empleada. Y muchas gracias.